Bueno, ahora vamos a ver parte de eso, ¿ya? El tema de hoy día es justamente son ciertas áreas de nuestra existencia que en realidad son tremendamente críticas en términos de cómo se estructuran nuestras personalidades y de los resultados que tenemos en la vida cotidiana, ¿ya? Eh, hay en pranayama, en yoga, pranayama, ¿cierto? Y en las culturas chinas, japonesas, que sé yo, que son tan antiguas, la hindú también, ¿cierto? Pero en la cultura china, que viene, digamos, eh, viene por parte de lo que era la meditación y el yoga, eso. Ellos tienen lo que le llaman klecha, ¿ya? eh, que son 5 puntos a los cuales ellos apuntan de que nosotros debemos de tener en cuenta para poder seguir avanzando en nuestro crecimiento. Yo anoto 6, ¿ya? Porque igual ya lo tenía trabajado de esa manera. Pero es importante porque nosotros tomar conciencia, es difícil tomar conciencia cuando tenemos que ocuparnos de todo. En cambio aquí, lo mismo que hacemos con la medicina, ¿cierto? Entonces es como mejor prestarle un foco a 4 o 5 cosas o 5 o 6 cosas, prestarle foco y es más fácil poder identificar en lo cotidiano, en la medida en que yo me voy moviendo, va a ser más fácil que yo pueda identificar cómo estoy operando en el mundo con respecto a esos 6 puntos, ¿de acuerdo? Hola Dominga, bienvenida. Entonces, vamos a lo que vamos a ver hoy día se denominan las fuentes del sufrimiento humano. Estamos en el capítulo 18, por si acaso. Y aquí vamos a llevar la conciencia a lo cotidiano, o sea, tratar de cómo descubrir en la medida en que vamos caminando, que estamos haciendo cosas, que estamos participando socialmente, irnos dando cuenta de cómo estamos operando. De eso se trata. Y eso es aumentar el nivel de conciencia, expandirlo, pero como si no te dan un foco, uno se dispersa porque se abre a muchas cosas. Entonces la idea, esto es justamente eso, es cómo permitir que tengas un foco más simple en 6 aspectos, digamos, de esta información, ¿ya? Entonces, perdón, voy a moverme para acá, ahí, ya. Entonces, eh, todo nuestra emocionalidad, recordando de que nosotros no escribimos lo que somos, sino que somos, podríamos decir, usuarios, sujetos o víctimas de lo que nuestra mente escribió en nuestra historia, o cómo escribió nuestra historia. Entonces, no, como no hemos elegido, ¿cierto? Entonces, como repito muchas veces, nosotros somos el resultado simplemente de lo que nuestra mente ha construido en nosotros y para nosotros. ¿Ok? No nos consulta porque no nos puede consultar. Entonces, nosotros tenemos que, ahora lo que vamos a tratar de hacer es entender estos conceptos para estar atentos a ellos y ver de qué manera nos alejan del bienestar o cómo las podemos combatir para empezar a generar un bienestar más permanente en nuestra existencia. ¿Ya? Entonces, en el camino de la vida a menudo nos encontramos con situaciones que nos causan sufrimiento o nos impiden sentirnos plenos y felices. Entonces, identificar estos obstáculos es el primer paso para poderlos superar, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a traer más equilibrio, estabilidad, tranquilidad, más paz interior y también más confianza, porque en la medida en que nosotros vamos operando y vamos operando bien, se nos van a ir dando bien los resultados. Y cuando se dan bien los resultados, también empezamos a confiar más en nosotros y a tener más claro que las elecciones que estamos haciendo son más beneficiosas, digamos. Entonces, quiero que tomen nota, por favor, aquí, o fotos, para que dejen registrado que vamos a explorar en este capítulo, vamos a explorar 6 aspectos claves de cosas, de áreas que nos generan sufrimiento en lo cotidiano, ¿ya?
La primera de ellas es la ignorancia. Tal como les he dicho antes, el peor mal que tiene el ser humano es la ignorancia de sí mismo. Y esta ignorancia, uff, uff, con eso se los digo todo. O sea, es gigante, gigante, gigante. O sea, ya más ignorante, y cuando estoy hablando de ignorante, estoy hablando de nosotros como especie, no estoy hablando ni del que está, del que no ha ido a la escuela, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una ignorancia, de lo que realmente somos, de cómo estamos compuestos, de cómo está construido este diseño, que esta es una máquina, en definitiva. Pero más adelante para que podamos ir viendo esos detalles. Pero este vehículo en el cual nosotros viajamos tiene tantas variables que no... a ver, ahí estamos, ¿ya? El segundo aspecto es el ego. Y también muchos hablan muy mal del ego, pero en realidad el ego es simplemente la construcción, o sea, el resultado de lo que la mente ha hecho. No hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Eso es lo que hay y eso es lo que nosotros tenemos ahora que empezar a cambiar. Digamos, si es que partes del ego, porque no todo el ego está funcionando mal, sino que hay ciertos aspectos del ego el que en lo cotidiano nos llevan a entrar en estados de problemas, de conflictos, de malas relaciones, de malos pensamientos, de malas relaciones con uno mismo, de mala valoración hacia uno mismo. Entonces, el ego hay que trabajarlo, pero no culparlo ni criticarlo porque no hay vuelta, o sea, es simplemente todo lo que construyó la mente. El apego, vamos a ver que es el resultado de todo aquello que nosotros nos llama la atención, preferimos, todo como están marcadas nuestras preferencias. Y estas preferencias pueden ser buenas, como también pueden ser nocivas para nosotros, ¿cierto? Todo lo que son los vicios, todas las que son las adicciones, son parte de un apego, pero tenemos apegos que son más sutiles. Por ejemplo, yo le tengo apego, por ejemplo, a unas zapatillas que ya no pueden tener más hoyo y más tierra, pero son tan cómodas que en realidad, si las tengo que elegir en lo cotidiano, las voy a preferir, digamos. Entonces, pero ese es un apego, digamos, ¿cierto? Pero hay muchas otras cosas que cuando se pierden, se extravían, fallecen, te las roban, extraen, etcétera, te producen un sufrimiento y ahí recién descubres el nivel de apego que tuviste con respecto a esas cosas. Pero si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que tenemos una cantidad enorme de cosas que nos generan apego. También tenemos la aversión, que es el rechazo. Hay muchas cosas que nosotros rechazamos, que no nos gustan, que nos desagradan, personas que no nos resultan atractivas, que le tenemos eh, distancia, ¿cierto? Que puede ser por su forma de vestir, por su talla, por cómo habla, o por lo que expresa, o por lo que representa también, ¿ya? Los miedos, tuvimos un capítulo, pero la verdad es que los miedos son varios capítulos que se podrían poder trabajar en ello, ¿ya? Si no me equivoco, fue como el tercer o cuarto capítulo que estuvimos trabajando respecto de los miedos. Y por último, tenemos las interpretaciones. Recuerden ustedes que la mente, todo lo que registra, lo tiene que valorar, catalogar antes de guardarlo, antes de guardarlo. O sea, antes que llegue a nuestro archivo mental o base de datos, la mente le tiene que asignar un valor, que es una interpretación. No es un valor estándar. No significa, tal como, por muy bello que sea, o sea, por muy importante que sea, no significa que a todo el mundo le vaya a asignar el mismo valor. Y además que no somos nosotros quienes asignan los valores, sino que estas interpretaciones las hace la mente dependiendo del contenido informático que posea ella, ¿ya? Entonces, vamos a ir desglosando un poco estos conceptos y la idea es que obviamente ustedes vayan viendo ¿de qué manera esto los impacta, los alcanza, reconocen o- o ven aspectos que deberían empezar a trabajar o a prestarle atención?
¿Ya? Acá se movió algo. Ah, ups, no. Aquí ya tenemos. Empezamos con problemas. Pero enfocar en esta cosa. Tendría que ir atrás. Así es. Ah, ah. Ahí, ahí está la cosa. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿No? Sí, Sí, ya. sí, Ok. sí. Entonces, el primer punto es la ignorancia. ¿De acuerdo? Pero eh, la ignorancia no es vista de cuál es la educación que yo tengo, mi nivel de educación, si tengo profesión o no tengo profesión. No, no está vista de esa manera. No se refiere a la falta de conocimiento intelectual, ¿ya? Sino a una ignorancia más fundamental, o sea, más esencial, sobre la verdadera naturaleza de la realidad, de cómo es el universo, de qué, en qué punto nosotros estamos insertos dentro de esta realidad. Ya estamos hablando así de un conocimiento que es mucho más trascendente, ¿ya? Que no es el conocimiento que se puede medir ni siquiera eh, las mediciones respecto de la inteligencia, porque no tiene que ver con eso. Hay personas que pueden estar en el campo, que pueden estar trabajando en la tierra, que pueden estar trabajando en una mina, que pueden estar trabajando en un bosque y que perfectamente podrían ser muy conscientes y podrían tener mucha claridad con respecto a sí mismos. Y de hecho, las personas que tienen más tiempo o que tienen más posibilidades de estar solos, les permite una mejor conexión consigo mismo. Entonces estamos hablando de que esas personas van a tener un conocimiento mucho más profundo, más verdadero respecto de sí mismo. ¿Por qué? Porque los que estamos insertos en la sociedad, generalmente la realidad, las obligaciones, las responsabilidades y las demandas del entorno hacen que nosotros nos cueste mucho prestarnos atención a nosotros mismos. Este obstáculo es una falta de conocimiento fundamental sobre quiénes somos realmente y cómo funciona el mundo a un nivel más profundo. Cómo funciona nuestro subconsciente, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones. Y si vamos a la parte física, también, bueno, cómo funciona nuestro cuerpo, la musculatura, los huesos, cómo funcionan los órganos, etcétera. Y cómo em, este ser integral que somos, que si bien yo digo que el cuerpo es un vehículo solamente, pero sin el vehículo tampoco podríamos recoger experiencia. O sea, no es que esté de más y no es que no sirva y no es que sea poca cosa, no. O sea, este vehículo que nos asignaron eh, es una maravilla en cuanto a diseño, pero también es la única posibilidad que nos pasaron para poder ir por este mundo recogiendo experiencia, conociendo otras realidades, creando, porque a la larga a eso vinimos, o sea, ese es el plan de vida en sí, ¿ya? Entonces, esta ignorancia nos hace confundir lo temporal con lo eterno. O sea, estamos aquí con que en realidad muchas veces lamentamos de que alguien se muera, si es cierto, ¿ok? Pero ahí de repente tenemos ciertas incongruencias en el sentido de que pensamos, según el tipo de religión que la persona tenga, ¿cierto? De que al fallecer, al partir, va a llegar a un mundo mejor, a estar en mejores condiciones, etcétera. Pero igual nosotros nos quedamos pegados sin entender, digamos, de que, claro, los cuerpos, sobre todo, tienen un plan, o sea, cada alma tiene un plan de vida, y hay algunos seres que vienen solamente para nacer y morir, como todos lo sabemos, ¿cierto? Pero ese deja una experiencia, no puede no dejar una experiencia, que puede ser dolor, que puede ser sufrimiento, pero que la persona tiene planificado para saber que tiene que superar ese aspecto, ¿ya?
Pero como nosotros no tenemos el enfoque de decir que vinimos a crecer, a evolucionar, a superar el dolor y el sufrimiento que se nos presenta en el transcurso de este viaje, entonces nos cuesta comprender y saber cuándo tenemos que parar ese dolor y ese sufrimiento para volver a retomar nuestra línea de vida. ¿Ya? Entonces, la ignorancia es la raíz de muchos de nuestros problemas y además de malentendidos, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el conocimiento no es perfecto. El conocimiento que nosotros hacemos siempre va a estar, como lo decía, lo veíamos al final, siempre va a tener una interpretación. Siempre, 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 siempre va a tener una interpretación. Entonces, no va a ser una verdad dentro de nosotros. ¿Ok? Porque la verdad tendría un valor por sí mismo, pero no hay nada que lo tenga por sí mismo. Todo va a depender del que lo mira y cómo lo mira. ¿Ya? Entonces, más que preocuparnos por cuánto sabemos y por cuánto no sabemos en términos sociales o en términos cognitivos e intelectuales, en realidad esta ignorancia tiene que ver con el cómo funcionamos. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿A qué vinimos? ¿Cuál es el plan? Cosas que no son fáciles de comprender, de entender y de alcanzar el conocimiento. Entonces, cuando la persona encuentra esa verdad o cuando encuentra ese plan o esa información respecto de su plan, la vida toma un giro, toma una línea, ¿ya? Y, y cuando toma esa línea es porque ya comprende cuál es la misión con la que venía este plano, que es lo más difícil de poder reconocer, o sea, a qué viene, a qué vengo, qué hago, qué tengo que hacer, para dónde voy. Entonces, cuando alguien descubre realmente su misión trascendente, la que traía desde antes de venir a este plano, eh, ya es una persona que ya parte con un plus, que parte con un hándicap respecto de los demás. Porque hay menos dispersión, de cierta manera, anda menos perdido, por así decirlo. Entonces tiene un mejor foco, ¿ya? Entonces, identificar estos obstáculos es el primer paso para superar eh, esta, el nivel de sufrimiento que nos genera la ignorancia. En la medida en que nosotros eh, desconocemos algo, entonces decimos, ok, entonces tengo que preocuparme ahora por dominar esta área, ¿ya? Y esto, cuando ya uno entra a dominar ciertas áreas, entra en un estado de comodidad, en un estado de tranquilidad, en un estado de serenidad, un estado de claridad que te lo da el dominio del conocimiento en el cual tú te estás abocando. ¿De acuerdo? En sí, solo a través del despertar de la conciencia, si nosotros no nos hacemos conscientes de lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida, imposible cambiarlo. O sea, si se cambia, se cambiaría solo por casualidad, pero no porque nosotros seamos artífices de ese cambio. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a cambiar, digamos, ¿cierto? Entonces, solo a través de la conciencia podemos romper progresivamente, suave, ¿cierto? Las barreras de nuestra ignorancia. Ahora, nuestra ignorancia tampoco tiene que llevarnos a un plano de dolor dentro de lo posible, porque vamos a ser eternamente ignorantes. El único que se la sabe todo es el creador, ¿no? Por así decirlo. Pero todos los demás, independiente de cuál sea el plano en el cual se encuentra desenvolviéndose, siempre le van a quedar cosas por aprender más arriba y más arriba y más arriba y más arriba. O sea, esto es imparable, esto está infinito, por así decirlo, ¿cierto? Pero esta realidad está hecha para que nosotros podamos alcanzar un cierto nivel. Cuando nosotros alcancemos ese nivel, ya esto que está aquí va a ser insuficiente. O sea, ya no amerita estar acá. ¿Ok? Porque ya nuestra comprensión nos dice que podemos hacer otro tipo de cosas, desenvolvernos de otra manera
y alcanzar otros niveles de desarrollo. ¿Ya? Pero en sí tampoco hay que frustrarse, ni tampoco autocriticarse, ni inmolarse, simplemente porque uno es ignorante en los diversos aspectos de la vida. Entonces, la ignorancia también nos viene a mostrar cuáles son las áreas de desarrollo que nosotros necesitamos abordar. Entonces, veámoslo así, simplemente. El que no sepa esto significa que si para mí es crítico y es importante, entonces significa que yo tendría que abordarlo y tomármelo en serio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Queda alguna duda con respecto? Nos vamos a ir deteniendo en cada concepto por si tienen duda. ¿Está más o menos claro? Trascender es la clave. Y trascender implica mirar todo, la integridad de lo que somos, ¿ya? No solamente la mente, no solamente el cuerpo, no solamente nuestra biología, sino que mirar el ser integral que está en este viaje de experimental. El segundo se refiere al ego. En este caso, ¿cierto? El ego es el resultado de la construcción que la mente ha realizado en el transcurso de nuestra existencia y que nos genera una idea ya distorsionada de quienes realmente somos. O sea, es imposible que nosotros sepamos quiénes somos. ¿Se recuerdan lo que le decía el capítulo pasado? O sea, que me pregunta quién soy. O sea, podría estar un año respondiéndole. Porque tendría que decirle a lo mejor, bueno, cómo soy como papá, cómo soy como hermano, cómo soy como trabajador, cómo soy como amigo, no sé, cuáles son, cómo soy como persona, como ser humano. O sea, claro, hay mucha información de lo que yo realmente soy. Entonces, em, el ego no es el malo de la película. El ego simplemente es el resultado de lo que la mente escribió. ¿De acuerdo? Pero entonces ahora nosotros a través de poder observar a este ego, cómo trabaja y el poder adquirir herramientas como las que ustedes ya han ido aprendiendo, ¿cierto? Entonces ahora viene un proceso que va a simplificar el trabajo con respecto al ego, que no se trata ni de rechazarlo, ¿ok? Ni de cuestionarlo ni de criticarlo. Se trata de reconocerlo para poder guiarlo por caminos nuevos. De eso se trata, ¿ya? Entonces, este obstáculo surge de no ver nuestro interior. Entre otras cosas, se genera por la tendencia de escudriñar constantemente el exterior, porque la mente, como tiene, aquí de repente se va creando como se va enredando en sí mismo el sistema. ¿Por qué? Porque el ego lo primero que hace es crear rutinas de protección, porque su primera tarea es la sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, en este proceso, para poder asegurar eso en primera instancia, lo que tiene que hacer es tratar de capturar primero toda la información de la realidad, del entorno, por un lado, tratar de aprender respecto del entorno para ver cómo funciona, para poder yo insertarme en este funcionamiento con el menor costo posible. Por lo tanto, eh, lo que hace es que me lleva a una desconexión de mí, po. O sea, pero yo me levanto en la mañana ya pensando en todo lo que tengo que hacer, me acuesto en la mañana pensando en lo que tengo que hacer mañana y seguimos con la ruedita, po. Seguimos con la ruedita. Entonces, ¿quién soy yo? O sea, de hecho, me miro al espejo y al rato ya ni me acuerdo de qué es lo que vi en el espejo. Y a lo mejor miré el espejo y ni siquiera me vi. Y se lo digo porque, bueno, si me ha pasado a mí, me imagino que a muchos les habrá pasado, digamos, ¿sí? Porque al rato pienso, o sea, digamos, bueno, me peiné, no me peiné por decirte algo, pero me levanté demasiado, pero claro. Entonces, el ego hay que conocerlo, hay que conocerlo, hay que entender que es una construcción que no hicimos nosotros conscientemente. Entonces, ahora viene el trabajo de cómo guiar a este ego para ver de qué manera lo podemos corregir, por así decirlo, o de qué manera lo podemos modificar para que nos favorezca cada vez más. ¿Ya? Entonces,
en este proceso de la mente estar preocupada del entorno y de la realidad hace que nosotros nos empecemos a identificar con estas maravillas que vamos viendo alrededor, ¿cierto? Entonces, no solamente yo me voy apoderando de cierta forma de todo aquello que me gusta y que me lo atraigo, sino que además yo me empiezo a apropiar de muchas cosas. Por ejemplo, yo hablo de mi hijo, hablo de mi gente, hablo de mi familia, hablo de mi país, hablo de mi equipo, hablo de mí y me lleno de míes, ¿cierto? Que son el cómo yo voy tratando de integrar al mundo en este desarrollo mío. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada uno de esos mí me demanda también, pues me demanda atención y me atrapa en algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, si me gustan los carretes, entonces yo estoy pensando ya en qué va a pasar el fin de semana, por decirte algo, o quién está de cumpleaños a continuación, pero siempre voy a estar dándole vuelta y voy a estar dándole prioridad a esas necesidades de la perspectiva del placer, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? ¿Y cómo puedo? Imagínense ustedes acá, si miramos este ejemplo, tenemos acá mi cuerpo, mis logros, mi trabajo, mis opiniones, lo que otros piensan de mí también es parte de las preocupaciones que tiene el ego. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que ya tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco focos al cual tendríamos que prestarle atención. ¿De acuerdo? Pero quiero que observen este último, lo que los otros piensan de mí. Y esto ya me empieza a condicionar, po. Me empieza a condicionar porque lo que yo quiero hacer es que todos los demás me quieran, me amen, me acepten. Entonces yo empiezo a hacer cosas ahora para lograr ese objetivo de estar en la buena con Dios y con el diablo, como decimos de cierta manera, pero nos empezamos a vender. O sea, nos empezamos a vender en los grupos, en las relaciones, etcétera, para poder pertenecer, que también es parte del ego. El ego quiere pertenecer. Este yo quiere tener, quiere ser papá. Este yo quiere estar casado. Este yo quiere tener una familia. Este yo quiere realizarse. Quiere ser exitoso. Quiere ser famoso. Este yo. Pero todos esos impulsos vienen del ego. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a crear una idea rígida de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque miro este ego y hay veces que, si bien es cierto, si yo no logro ver, si no logro verme como una unidad distinta del ego, con una posibilidad distinta de lo que el ego me ha marcado, no hay posibilidad de cambio. Porque mi primera área de trabajo tiene que ser mi ego. ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me relaciono? ¿Soy crítico? ¿Soy buena persona? Etcétera. Entonces, hay montones de preguntas que yo tendría que irme haciendo para ir viendo cómo el ego, ¿cierto?, está actuando en mí y a través de mí. ¿Preguntas con respecto al ego? A ver si me queda otra, sí. Aquí, mira, es como usar una máscara y creer que la máscara es tu cara real. O sea, lo que vemos nosotros del ego es simplemente, justamente, es como una máscara. No podemos ver nuestro interior, la personalidad que está dentro, el ser que más es esencial, digamos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Verito, cuénteme. Sí, es con respecto a no se realiza con el ego y la descubrimos, la misión la descubrimos según lo que siente o lo que siento realizar o lo que quiero ya sería el ego, lo que Claro, siento es sí. diferente. Generalmente el deseo, la mayoría de los deseos provienen del ego. El ego es el que quiere cosas, el que quiere ser, el que quiere estar sano, tener un cuerpo bonito para que lo admiren, tener logro para que lo admiren,
tener un trabajo, digamos, significativo, provechoso, estable o de una buena posición, si ustedes ven, ¿cierto? Quiero que valoren mis opiniones. O sea, el ego está siempre buscando la forma de validarse en general, ¿ya? Pero eso pasa cuando nosotros estamos muy pegados en el ego. O sea, el ego nos tiene atrapados ahí. Cuando yo logro desalojar un poco al ego y logro amaestrarlo, por así decirlo, no es el mejor término, pero eh, entonces tú recién ahí puedes empezar a hacer cambios. Yo uno de los cambios que siempre comento que yo hice fue justamente el hecho de ser muy reactivo. Cuando ya me di cuenta que ser reactivo me estaba trayendo más problemas de la cuenta, tuve que empezar a trabajar sobre él y empezar a medir las palabras, empezar a pensar nuevas estrategias. Y como lo vamos a ver más adelante, y hay una técnica que ustedes conocen, pero es importante empezar a aplicarle de una manera más cotidiana, y que es el preprogramar. Entonces, la próxima vez que yo me encuentre en esta situación, digamos, ¿cómo sería bueno que yo reaccionara y no cómo reaccioné, digamos? Entonces, yo ahí recién empiezo a mostrar a mi mente, digamos, funciones del ego que no me están ayudando. Entonces, a través de la preprogramación, voy a conseguir en algún momento que eso cambie, ¿ya? Y perdonen que tome este ejemplo, pero es como un poco con Flor, digamos, ¿cierto? Hicimos unos pequeños cambios y su conducta ahora cambió, que es lo que comentaba la clase pasada, ¿cierto? La charla pasada. O sea, cambió sin más, pues. O sea, hoy día ella tiene una forma de caminar distinta, una forma de pensar distinta, de relacionarse distinta, con un pequeño cambio. Y un pequeño cambio que hizo ella misma, por sus propios medios, con sus propios recursos. Entonces, esa es un poco la idea. El preprogramar o el tomar conciencia nos va a llevar a descubrir aspectos que no nos son favorables, y a través de esa conciencia, sumado a ciertos recursos y herramientas, vamos a poder empezar a introducir cambios en nuestras personalidades que nos vayan llevando hacia la realización, hacia la paz interior, hacia mejores relaciones humanas, hacia una sensación de plenitud y de satisfacción consigo mismo. Si nosotros debiéramos de ser felices ya por estar con nosotros mismos. ¿Ok? Eh, déjame ver. Acá. Me voy a permitir leerles un poco un poema nada más, ¿ya? Un poco está relacionado con el tema que estamos tocando, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, dice lo siguiente. El título dice, Yo conmigo, dulce compañía, ¿de acuerdo? Entonces, sin duda que es un privilegio mi propia compañía, saboreando los momentos y marcando mis propios pasos, mis tiempos para dormir, levantarme o simplemente sumergirme en la pereza. No tengo las riquezas tradicionales, pero tengo mis propios días bellos para disfrutar. Me bastan el techo que me cubre y mi cama ancha para darme vuelta y cuantas vueltas quiera sin sacarme la cresta. Salir a la calle sin que mi agenda me apriete el cogote, aunque mis números dancen entre azules y rojos. ¿Puedo recriminarle al cielo tanta benevolencia con la pobre y rica vida austera de este viejo loco? ¿Puedo invocar riquezas que proteger cuando ya es rico el oxígeno libre que hoy respiro a mi libre antojo? Hasta mis propios apremios me parecen chistes, ya que sin hacer ningún esfuerzo se van desapareciendo como si vivieran en desalojo. Repito, que siento que soy una dulce compañía, y no es por un tema de egos, sino simplemente porque nada deseo y nada espero. No hay peor forma de maltratar la vida que con los malditos apegos, con los posibles futuros que nunca llegan, pero que a veces pintamos siniestros, así como con los recuerdos tortuosos que no se pueden cambiar, por muy triste que fueron, o quizás dolorosos. Vamos, respira profundo y abre tus ojos, que no hay nada más real que tus sentidos ganosos de beberse la vida, sorbo a sorbo.
es un poco de irnos moviendo hacia la simpleza. No sé si se entiende el mensaje un poco del poema. Es tratar de irnos haciendo cada vez más simple, complicarnos menos, enojarnos menos, molestarnos menos dentro de lo posible, darnos tiempo para pensar cuando estamos apremiados, cuando estamos, digamos, en un conflicto. De repente conviene dar un par de pasos atrás para mirar el conflicto con una perspectiva distinta de cuando estoy zambullido dentro del mismo problema. Y eso son parte de las estrategias que te van a ir permitiendo ir haciendo los cambios. Pero recordemos que sin la conciencia no hay cambios. Eso es súper importante. Bien, entonces vamos al tercer punto. ¿Sí? A ver ahí. Tercero, los apegos. Los apegos son la trampa de aferrarnos a lo que nos gusta. ¿Algunas veces te has sentido muy apegado a algo o a alguien que te da placer o que te resulta buena compañía? Puede ser también cierto. Cuando tú estás bien y te sientes grato, lo que quieres es más y más y más, y eso es lo que hace el apego, ¿de acuerdo? Este obstáculo es esa tendencia fuerte a desear y buscar constantemente experiencias, objetos o personas que nos hicieron sentir bien en el pasado. Cuando obtenemos lo que queremos, el placer es temporal, ¿cierto? Cuando no lo obtenemos o lo perdemos, entonces entramos ya en un proceso de sufrimiento. Como la mente quiere evitar el sufrimiento, quiere evitar el cansancio, quiere evitar el dolor, quiere evitar todo lo que sea desastroso porque está diseñada para estar bien, entonces lo que hace es que siempre que encuentra cosas que son muy buenas, la trata de repetir y repetir y repetir y de incorporar al sistema, trata de mantenerla en el sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también esa adicción no es solamente un tema de que, lo deseo, sino que hay un tema bioquímico dentro de mí que es el que genera la adicción, ¿ya? Yo hace un tiempo atrás trabajé, fui a un centro de rehabilitación. Bueno, he ido a varios, pero ahora último fue uno de mujeres, bueno, hace como 2 años en realidad. Justo el día que yo hice la charla, había una niña que había entrado 2 días antes, ¿ok? Y ella se sentaron todos en una sala pequeña donde yo estaba instalado ahí, y la chica transpiraba, tiritaba, ella juraba que se moría del proceso de la abstinencia. ¿Ok? O sea, para que se hagan ella juraba que se moría, ¿no? Si, estaba, pero así, desesperada, ¿no? Ya no sabía si arrancar, no sabía qué hacer en realidad. Afortunadamente le pude ayudar con las técnicas, que tampoco quería, se resistía porque estaba tan desequilibrada que tampoco quería, no confiaba en ningún tipo de ayuda. Lo único que quería era poder consumir nomás. Entonces, la adicción también no es solamente un tema mental, también es un tema biológico, ¿ya? Y cuando uno de las problemáticas que se generan con los tratamientos para las personas que ya sean alcohólicos, que sean drogadictos, es que lamentablemente, primero, es muy difícil encontrar todos los registros adictivos dentro del cuerpo de la persona. Es un trabajo muy largo, ¿ya? Y en segundo lugar, la persona siempre se mantiene en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al ve a un grupo, inmediatamente su cuerpo y su mente le van a activar pensando que están consumiendo lo que sea que la persona consume. Entonces, los gatillantes están ahí, bueno, alrededor, lo están rodeando constantemente, ¿ya? Entonces, es muy difícil trabajar cuando tenemos este nivel de apego, es muy difícil trabajarlo. Ahora, hay ciertos apegos, ¿cierto?, que empiezan a conformar una rutina, ¿ya? Rutinas que podrían ser relativamente simples, aparentemente, pero
que a la larga igual causan daño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay personas que se lavan las manos constantemente, ¿cierto? Y es porque tienen apego a la limpieza, quieren estar siempre limpios, quieren estar siempre olorositos, quieren andar siempre bien vestidos, qué sé yo. Entonces tienen ahí un apego hacia su propia imagen, ¿ya? Y bueno, ahí los apegos son miles, o sea, podemos encontrar un montón de adicciones en realidad, ¿ya? Entonces, em, La, la mente comprende o toma en cuenta que ese placer que le genera esa adicción, lo que sea, o ese apego, le genera una especie de felicidad. En realidad no es una felicidad propiamente tal, es un bienestar. Y ese bienestar se traduce como una felicidad, ¿ya? Entonces, claro, lo que hace la mente es más, demanda más bienestar, demanda más felicidad, porque le encanta eso, ¿ya? Es por eso que se crean también el tema de los apegos y las adicciones. De cierta manera la mente se hace adicta más allá de lo que somos capaces de darnos cuenta. O sea, hay de repente detalles súper chicos, no sé, pues, es como comer un dulce que aparentemente es inofensivo, pero si cada vez que paso saco un dulce me lo como y puedo estar todo el día comiendo dulce, ¿cierto? Para mí podría ser inocente, pero adentro mi biología está causando estrago, ¿ya? Y como eso, tomar café, por ejemplo, un café también podría ser, ¿cierto? Pero si tomo muchas tazas de café en el transcurso del día, estoy en un apego hacia, hacia esa actividad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en la fábrica, nosotros 10 para las 10 salíamos todos los días nos juntábamos en un casino que tenía la empresa y comprábamos algo para comer y nos tomábamos un café y ahí nos juntábamos un grupo, siempre todo el mismo grupo en la mesa. Bueno, y después con el tiempo a mí me trasladaron a otra empresa en otra ciudad y echaba de menos esos 10 minutos y eran solo 10 minutos. Eran 10 minutos y mi estómago se revolvía porque quería tomar el café. O sea, no eran lo mismo que yo me sirviera un café a la actividad que se generaba, la risa, la confianza, la conversación. Entonces, no me bastaba el café que yo me tomaba porque no era el café en sí, era la compañía, era el instante. Inofensivo, pero era un apego. ¿Se das cuenta? Y aquí viene también los apegos, eh, bueno, en términos de las relaciones. Hay veces que tenemos relaciones que son conflictivas, que son tortuosas, ¿cierto? Pero ya estamos tan... bueno, esto también se da muchas veces porque vamos a ver más adelante, los miedos también hacen que esto suceda, ¿cierto? Y la persona la puede estar pasando pésimo en su relación, pero no es capaz de soltarla. Pésimo en cualquier lugar, o sea, en su trabajo, puede ser en su familia, puede ser en su matrimonio, puede ser en una agrupación, ¿cierto? Entonces nos cuesta ir rompiendo eso porque la fuerza que tienen los apegos en nuestra mente y en nuestra biología es tremendamente potente, ¿ya? Por lo tanto, el apego está constantemente espoleando a la persona para que obtenga placer, obtenga placer, obtenga placer. Y de hecho, el síndrome de abstinencia es casi como un chantaje. O sea, es casi como una presión de la mente para que tú le des lo que ella te está pidiendo. ¿Ya? Entonces, el síndrome de abstinencia es un síntoma claro del poder que generan las adicciones. ¿Qué adicciones tienen ustedes? No me lo cuenten. ¿Cuáles son los apegos que ustedes tienen? Entonces, ¿qué le parece que en la anterior, vamos a ver, déjenme ver acá. Mm, 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 mm. Entonces, ¿cuáles son los apegos que son más críticos para ustedes? Anoten por favor eso para que ver si van, que ustedes consideran más críticos, porque obviamente que la idea de estos talleres no es solamente que escuchemos o que aprendamos cosas, sino que también empecemos a trabajar sobre nosotros mismos.
Entonces, ¿cuáles serían los apegos que tienen un dominio fuerte en ustedes, pero que le están causando problemas? Porque hay algunos apegos que no te van a causar gran drama. Entonces, tampoco es preferible centrarnos en los que sean, nos generen mayor complejidad, digamos. ¿Preguntas respecto a este tema? ¿No? Vamos. Ok. Vamos con el siguiente entonces. El siguiente punto, el número 4, tiene que ver con el rechazo. El rechazo a lo que nos desagrada. Aquí lo primero importante que nosotros tenemos que ver que lo que me agrada y lo que me desagrada no son siempre elecciones mías, o sea, son elecciones de la mente. Y son elecciones de la mente que pueden provenir de experiencias que yo no me di cuenta o vienen por ir de mi ancestro, mi antepasado o algo que puede haber sido muy sutil, pero que me dejó una huella igual, porque todo deja una huella. Y a partir de eso, entonces yo empiezo a sufrir ciertos rechazos. Ahora, hay rechazos que podrían ser lógicos, ¿cierto? No sé, de repente ponte tú a los insectos, como a las arañas, que si los ratones, hay como una cierta lógica por un tema de higiene, por un tema de seguridad, hay. Pero ¿qué pasa de repente cuando yo le tengo mal a una persona y sin siquiera conocerla y la estoy rechazando? ¿Qué pasa cuando estoy rechazando alimentos que me son propicios y que nunca los he probado, pero tampoco los quiero probar? Entonces, ahí vean ustedes cómo también el hecho de empezar a rechazar, de repente hay que tener claro por qué estamos teniendo una actitud de rechazo con respecto a ciertas personas, ciertas relaciones, ciertas situaciones. ¿Se justifican? ¿Cuáles son los rechazos más comunes que tienen ustedes? ¿Cuáles son las cosas que más les desagradan? Y aquí, ojo, porque también viene un proceso de estrés. Por ejemplo, supongamos que, a ver, ¿cómo? A ver. Supongamos que me produce rechazo las personas que hablan muy fuerte o que son muy gritonas, o las personas que echan, no sé, o sea, que son muy gritonas, por ejemplo, supongamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que la persona sube sus decibeles, yo me voy a estresar, me va a generar, digamos, una situación de estrés, ¿qué? Y voy a querer alejarme de esa persona, voy a empezar a rechazar a la persona justamente porque me genera una situación de estrés que no puedo manejar porque la persona tiene ese volumen, probablemente. Estoy poniendo un ejemplo que podría ser cualquier cosa en realidad, ¿de acuerdo? Pero los rechazos que tenemos, ¿se justifican? ¿Son realmente importantes? ¿Nos benefician en algo? Son parte de las preguntas que tenemos que hacernos para ver qué hacemos en definitiva con voy a cambiarme para acá. Ya, tenemos que. Bueno, este obstáculo es la otra cara de la moneda. O sea, antes era el apego, ahora viene el rechazo, ¿cierto? El rechazo es la fuerte tendencia a sentir aversión, rechazo o incluso odio hacia personas, experiencias, objetos que puede que no hayan causado dolor o incomodidad en el pasado y puede que yo esté tiñendo a otros a partir de un evento que no tiene que ver directamente con la persona, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahí es donde uno tiene que poner atención. A ver, este evento lo estoy rechazando porque necesito rechazarlo directamente o simplemente porque mi mente ya tiene el programa, ¿cierto? Y no lo he no lo he cambiado, no he tomado conciencia, ni lo he podido cambiar. Entonces, ahí viene un trabajo que es válido. O sea, si yo siento que lo que estoy rechazando me es beneficioso, entonces amerita cambiarlo. No necesitamos reintegrar todo lo que rechazamos, o sea, sería mucha pega, ¿ya?
Entonces, simplemente hay que ver qué es lo que sería favorable y que estamos rechazando y eso es tratar de hacer un ajuste, digamos, dentro de este trabajo de crecimiento que estamos haciendo. Nos resistimos a ciertas situaciones o emociones, ¿sí? Creando más tensión y sufrimiento. Hay personas, por ejemplo, que no les gustan las reuniones sociales, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando tiene que ir obligadamente a una reunión social, ¿qué pasa con ella? Se Se pone estresa, tenso. profesor. Gracias. Claro, se siente mal y se estresa y la pasa mal, fundamentalmente porque no está manejando ese nivel de rechazo, ¿ya? Entonces, tanto las atracciones como el rechazo nacen desde nuestro campo inconsciente. O sea, yo no me doy, podría no darme cuenta de que yo estoy rechazando injustamente situaciones o personas. O cuando estoy descalificando, que también es parte del rechazo. O cuando estoy criticando, que también puede ser parte del rechazo. Entonces, ¿cuánto critico? ¿Cuánto rechazo? Y además, ¿cómo manejo el rechazo hacia mí? ¿Lo sé manejar correctamente? ¿Logro equilibrarme? ¿O me hace pasar mal? ¿Sí? Entonces, esto hay que irlo viendo bidireccional, ¿ya? La aversión puede inclusive gestarse sobre experiencias indirectas. O sea, si alguien, por ejemplo, come algo, se lo echa a la boca y ella hace un gesto así como de desagrado, ¿cierto? Y te ofrece, ¿qué hacen ustedes? ¿Cierto? O al tiro uno dice, no, 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 sí, llévatelo no, llévatelo no, ¿cierto? Y no estoy viviendo la experiencia, no la estoy conociendo, sino que lo estoy haciendo por referencia, ¿ya? Esto significa que a veces rechazamos a alguien o algo sin que ésta sea la causa directa del rechazo, como le estoy poniendo en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también de que darse cuenta de que así como la ignorancia, el apego, el rechazo, nos van limitando y nos van creando situaciones de sufrimiento y de dolor, entonces hay que ir haciéndose consciente para ver qué aspectos de nosotros tenemos que ir trabajando y tenemos que ir cambiando. ¿Ya? Entonces, em, qué rechazos son significativos y que debo observar? Sería la pregunta para este punto. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿No? ¿Está todo tan claro? Profesor, Dígame, profesor, dígame. ¿es correcto cuando uno tiene el rechazo a los barrios donde está lleno de basura? Yo digo, a mí algo me pasa ahí. ¿Por qué, por qué crees tú que se te No, produce ese rechazo? no sé, me quedé impresionada una vez que fui a ver una sobrina. ¿Ya? Yo se lo había comentado en nuestra clase, que vi la pandereta llena de basura, como juntaban mucha basura a todos los vecinos, Ujú. y eso me dio algo, pero yo tenía que pasar por el lado, me dio algo que le tuve que decir a ella que yo no la iba a visitar más, lo sentía, ¿De pero algo me acuerdo? dio. Ya, de acuerdo, ok. Ya, ahora quiero que perciban lo que sentías, Berito. Recuerda lo que sentías cuando pasaste por ahí. No, o sea, creo que como aberración, una cosa así, no sé, la encontré, pero cómo no ver, No, Dios mío, qué de doloroso, acuerdo, pero encontré puro dolor ahí. de acuerdo, pero ve tú, o sea, mira, acá no se trata de ellos, ni se trata del Mm, espacio, se trata de ti, sí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo primero que hay que sí, tener sí, conciencia, que uno se va hacia afuera, porque uno se va, rechazo esto de allá, por esto mm, otro, esto, ya, ¿sí? sí,
Pero tú percibe tu propio sentir respecto de lo que tú sentías respecto de esta situación. Solo percíbelo nomás, nada más. No te voy a preguntar nada más, ¿sí? Solo eso nomás. ¿Te logras conectar con lo que recuerdas? Sí, Ya, sí, ok. Ahora, ¿qué pasaría si tú te sintieras completamente neutra con respecto a eso, a ese evento, por ejemplo? ¿Cómo sería tu caminar, tu pasar por ahí? Porque si tú te has dado cuenta, muchas veces uno pasa y el foco va puesto en otra parte, entonces no le das, por claro, decirlo así, claro. ningún valor a ciertas cosas que puedan estar sucediendo o que están ahí y Sí, que te pasan como sí. desapercibidas, por así, ¿cierto? Entonces, Mire, cerré ya, los ojos, profesor, ya, y lo imaginé y se me habían tapado hasta los oídos. Y cuando lo veo desde ese punto de vista de un trabajo de ser neutro, que no lo vea, se me ya, destaparon los oídos. Se sí, me destaparon los oídos. sí, correcto. Así. Sí, Sentí que por algo eso. se me destapó. Bueno, es que ese es el Mm, tema. El tema es que tus emociones no siempre son así como la tengo aquí en el corazón no, no siempre. O mm, sea, ocurren un montón de fenómenos que las personas no nos damos cuenta, que son la forma en que sí, nosotros estamos rechazando. O sea, claro. por ejemplo, yo podría empezar a quedar ciego porque no quiero ver ciertas situaciones. Yo podría quedar sordo porque ya no quiero escuchar más. ¿Ok? Yo podría llenarme no sé, de ronchas, porque no quiero tener sexo, porque no quiero que me toquen, no quiero que me acaricien. O sea, es que la mente hace cualquier cosa, cualquier cosa. Y por eso es importante tomar conciencia de cómo los rechazos nos pueden ir llevando a ese tipo de circunstancias, po, a ese tipo de situaciones. ¿Sí? Había una mujer que pasaba, por ejemplo, que tenía pubalgia. Tenía pubalgia y siempre pasaba con el pubis inflamado en todas sus zonas genitales, que pasaba con la zona inflamada, digamos, ¿cierto? Y llena de dolor. Ok. Y pasaba un tiempo y después volvía con el tema, se le calmaba y volvía con el tema. Y todo. Claro, y de repente yo decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, o sea, tanto, ¿cierto? Y empecé a preguntar y bueno, el tema era que ella no quería que su esposo la tocara nunca más. Entonces, su mente lo que hizo fue crear circunstancias con la cual ella pudiera rechazar sin que pareciera rechazo. ¿Te das cuenta? Y eso te puede llevar a crear enfermedades, pero así heavy, pues, significativas también. ¿De acuerdo? Y hay muchas enfermedades autoinmunes que también son como parte de un mecanismo de protección. Entonces hay que tener cuidado. Por eso que veamos qué tipo de rechazo estamos generando. O sea, se está generando y cuál es el impacto biológico que está teniendo en mí. Aquí en este caso tuyo, ¿cierto? eh, podría, inclusive, ponte tú de repente, yo voy caminando, un ejemplo nada más, ¿cierto? Y de repente me doy la cabeza acá, ¿cierto? Por la fuerza del olor que hay en el ambiente, ¿cierto? Entonces, claro, si yo después recuerdo, aunque ya no esté en el ambiente, me va a dar igual, el mismo golpe me lo va a repetir, o sea, entonces... De repente puede pasar que haya otro olor, ¿cierto? Pero yo voy a evocar acá como el perrito que hablaba, como así la situación de los perros. O sea, tengo 100 perros en la cabeza, pero hay uno que representa. En este caso podría ser que ese olor tan fuerte y repugnante fuera el que representara a otros olores también un poquito más feitos, digamos, pero no tan repugnantes, pero podrían representarse con eso. Por eso es que es importante ir conociendo estos tremendos detalles con respecto a lo que ocurre con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Te aclara un poco Verito? ¿Sí? Ya, súper. ¿Ya? Entonces, ya vemos la fuerza que puede adquirir el rechazo, que puede tener el rechazo en nuestra psique y al final también rebotar en nuestra biología. Entonces, todo lo que hemos ido viendo es para que ustedes vayan tomando nota de que estos serían como los aspectos más comunes de sufrimiento. Eso es lo que estamos viendo, como lo más común y que nos genera sufrimiento. ¿Ok? Bien, vamos con el quinto. Va a ser cortita la charla hoy día, así que no se preocupen. El miedo.
Bueno, en este tuvimos un capítulo y que puede dar para mucho, mucho más todavía. Recuerden ustedes que la mente es la primera prioridad que tiene es obligarnos a sobrevivir, nos obliga a sobrevivir. Entonces, el miedo es un mecanismo de protección, no es malo. Lo malo es cuando nosotros no tenemos claro que existen dos tipos de miedo, ¿cierto? El miedo que es real y el miedo que es irreal, ¿ya? El miedo real solamente sucede en el presente. Ojo, el miedo real solo sucede en el presente. Sucede. Esa es la palabra clave. Sucede. O sea, está ocurriendo algo en el presente que me puede representar un peligro, por lo tanto sería un miedo justificado. Entre comillas. Primero, sí, el lógico, hay una lógica con que yo sienta miedo. ¿De acuerdo? La no lógica y en ese caso podría ser el nivel de respuesta que puedo yo tener a ese miedo. ¿Ya? Eh, bueno, a uno de los grupos le conté una anécdota que tuve haciendo clase una vez a un grupo de mujeres en el cual estaban en un segundo piso, segundo piso que era una ampliación, en realidad era como una sala grande, muy grande, era un galpón, sí. Y resulta que, claro, se subía una escalera, supongamos una escalera, no sé si se ven ahí, pero una escalera así, así, un poquito acá, después bajaba. Y entrábamos al salón, que era una ampliación que habían hecho entre madera, metales, lata y todo lo eso, en un colegio. Y había una mujer llegó, como eran puras dueñas de casa, llegó una con un coche, con una guaguita y un niñito chiquitito. Así que los dejó ahí, y ella se sentaba, se distribuye y dejó como ahí el coche y el niñito se pusieron ahí como a la bajadita de la escalera cuando se entraba a la sala. Y en eso, de repente, empieza la sonajera, porque como era hechiza la sala, ¿cierto? Un temblor. Y la mujer sale corriendo, así, pero así, flash, y agarra con una mano la guagua, así la toma del coche, la levanta y sale con la guagua en brazos corriendo. Sube, baja y llegó abajo. Y el niño, se olvidó el niño, ¿ok? Entonces, cuando pasó el temblor y subió, o sea, sus compañeras le dijeron de todo. Eh, Entonces, ese miedo, ese nivel de miedo, imagínate cuando te podría haber costado un ataque al corazón, te podría haber costado un accidente para el bebé, un accidente para... O sea, cuando uno pierde la razón, cuando uno pierde la lógica, cuando uno pierde el control con el miedo, ya se convierte en un peligro gigante. Entonces, ¿qué miedos te sobrepasan? Esa es la pregunta. ¿La anotaron? La idea es que se vayan respondiendo a ustedes mismas. ¿Qué tipo de miedos te sobrepasan? ¿Qué tipo de miedos te cuesta manejar? En realidad, el miedo esencial es el miedo a dejar de existir, el miedo a la muerte. Pero no es solamente el miedo a la muerte, porque hay muchas cosas que también podrían suceder. Si alguien me está apuntando con una pistola, me tiene casi al borde de la muerte. Por lo tanto, también le tengo que tener miedo. O sea, si hay una revuelta social, tengo miedo porque también podría yo ser víctima de la revuelta social, ¿cierto? Y no solamente es un miedo que te lleva al término de morir o no morir, sino que también abarca muchas áreas, porque abarca también las pertenencias, por ejemplo, que me pueden asaltar, me pueden robar, me pueden asaltar, me pueden hacer un portonazo, no sé. O sea, tengo un montón de variables en las cuales los miedos van a estar participando.
Tal como veíamos en esa clase, ¿cierto? Decíamos que habían los miedos vitales, que son los miedos de sobrevivencia, que están relacionados con la sobrevivencia. Eh, Tenemos miedo de pertenencia, en el cual tenemos miedo a perder, que tiene más relación con los apegos que hablábamos hace poco rato atrás, ¿cierto? Mi bicicleta, mis patines, mis zapatillas. De hecho, los hermanos se pelean por los mis. Muchos hermanos se pelean por los mis. Oye, te pusiste mi ropa, mis pantalones, mi polera, ¿por qué andáis con mis zapatillas? Y se arman medias trifulcas. Bueno, fundamentalmente porque están en el campo del apego. Entonces, es súper importante ver cuáles son los miedos que nos desbordan, cuáles son los miedos que nos sacan de control, ¿ya? Este instinto de autopreservación es natural, hay toda una lógica. ¿Por qué? Porque como yo vengo con una tarea, ¿cierto? La mente lo que hace es protegerme hasta que yo cumpla con la tarea dentro de lo posible, ¿ya? Entonces, cuando el entorno no te presenta el nivel de seguridad, de tranquilidad, de paz interior, entonces quedas sumergido en un estado de ansiedad constante o de estrés constante. Y obviamente ese estrés constante o esa ansiedad constante nos impide que nosotros podamos vivir plenamente el presente. No solamente nos aferramos a la vida tal como la conocemos y empezamos a resistir en los cambios, porque también cuando nosotros ya hemos dominado los diversos aspectos de nuestra existencia, no queremos que nos muevan de eso. De hecho, cuando uno intenta hacer cambio, la persona le da miedo al cambio, ¿cierto? A tener que adaptarse de nuevo, a tener que resolver situaciones, a improvisar, a no tener éxito. O sea, miren todo lo que hay detrás de lo que podría ser un simple cambio, ¿ok? Y tiene que ver con los miedos. ¿Sí? Los miedos, entre los miedos y... entre los miedos y los sistemas de creencia, diría yo, los apegos, o sea, ya tenemos una montaña de trabajo que hacer con esos tres, con solo esos tres elementos, ¿ya? Em, no es tan solo el miedo a la muerte, sino además a todas las variantes que podrían llevarnos hacia ella, tales como las enfermedades, los actos de violencia, etcétera. Ya era lo que mencionaba hace poco rato. ¿Ya? Mejorar nuestra relación con los miedos pasa por reconocer cuándo los miedos son reales o directos y cuándo son solo elucubraciones mentales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos dos trabajos que podríamos realizar. Si los miedos son reales y directos, ¿qué creen ustedes que podría yo manejar en un miedo real y directo? ¿Qué tendría que manejar? Por 1 millón de pesos sin repetir ni equivocarse. Creo Mi que nivel de debería de creencia, manejar mis emociones. Para Ok, mí sería la emoción, de cómo acuerdo. poder y buscar las herramientas. Ok, sí. y el nivel de creencia puede ser. Sí, sí, sí. El nivel de respuesta, el nivel de respuesta que le estamos dando a la situación. Porque yo podría ser, sí, me genera un poco de temor, es una cosa, pero si me genera terror, estamos en otro plano. Entonces lo primero que nosotros debemos ver, aquí en este caso, cuando son los miedos reales, ¿cuál es el nivel de respuesta que le estoy dando a esta situación de temor? ¿Me estoy desbordando? ¿Trato de evitar eso en el futuro? ¿Me quedo pegado en ese miedo? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los miedos reales, lo que tenemos que,
el aspecto más importante sobre el que tenemos que trabajar es justamente sobre nuestro nivel de reacción. ¿Ok? Y si podemos tratar de ir bajando el grado de la reacción hasta llegar a, si podemos, a perder el miedo, sería genial. Pero si no, llevarlo a niveles que sean relativamente manejables y saludables. Ahora, con los miedos que son irreales y que son solamente lucubraciones, entonces con esos sí que hay que tener mucho cuidado y mucho trabajo. Porque los miedos reales y directos son menores en nuestra existencia. Pero en cambio, la mente loca, la doña, se pone a lucubrar cosas y eso lo hace a cada rato y todos los santos días. O sea, no es una cuestión que lo haga de vez en cuando, o sea, lo hace muy, muy, muy seguido. Entonces, es importante saber que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy lucubrando, ¿cierto? Y ahí empezamos, como digo yo, a parar de los carros a la doña. Ya, córtala, cabréate, abúrrete. No, pues, o sea, cancelo, cancelo, cancelo. O sea, yo siempre estoy, le he dicho, busquen alguna fórmula con el cual ustedes puedan conversar con su doña, con su mente, y de repente también hay que hacer este proceso de crear frases que corten el impulso que desarrolla, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a lucubrar, me hago consciente, digo, no, ya estoy escapando, ya, para, córtala, aborde. Y empiezo a buscar alguna alternativa. Alternativas son muchas. Puedo poner música, me puedo poner a cantar, me pongo a hacer cosas. Busco la forma de desconectar a mi mente del proceso que está realizando. ¿Ya? Entonces, con los miedos reales y directos, lo que tenemos que hacer es ver la dimensión con la que estamos reaccionando. Y en los miedos que son irreales, reconocer que son solamente lucubraciones y también tenemos que detener. ¿Preguntas hasta acá? Los miedos eh, son tan sutiles que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta de que está teniendo miedo. Ni siquiera se da cuenta que Profesor, está teniendo. Sí, Berito. profesor, el tema pasa también, yo me imagino que a nuestra edad siempre las creencias hacen como la realidad también, Absolutamente. pues sigue Sí, existiendo sí, sí, lo absolutamente. que uno cree si todo en la mente y uno no le tiene, a ver, como dice usted, a callarla o controlarla o llevarla, sacarla de lo que alguien le ha dicho, una creencia, de verdad que lo hacemos real, po. Sí, mucho, mucho, mucho. Es que no se imaginan cuánto sí sucede en lo cotidiano. Que lo que la A mente mí me hace habló ahora. una vecina de un pajarito acá, Ya, y que el pajarito viene a cantar y cuando él canta cerquita, uno de los dos se muere. ya. Entonces, Claro, hay y yo una me quedé creencia, callada esa es porque una creencia, sí, antigua. Y bien me antigua. quedé callada, Claro. porque no puedo decirle que yo no creo en eso, pero bueno, Claro, bueno, sí, pero de obviamente, igual manera ella políticamente crea la correcto. realidad, pues. ¿Ah? Las personas creamos la realidad cuando Esa creemos mucha, claro, en- sí. Bueno, hemos creado sí, todas las realidades en realidad, pues. sí. Sí, claro. Sí. Entonces, es importante ir más allá con respecto al miedo, porque vamos por área, o sea, son tantas las áreas y son tantos los miedos que es impresionante la forma en que nos impactan y nos manejan la vida, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas maritales, de pareja, ¿cierto? De relaciones. Y esto se ve mucho, sobre todo en la mujer que es abusada y que tienen matrimonios tortuosos, qué sé yo, y que son abusadas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la persona se queda pegada? Mucha gente de repente escucha, ay, es tan tonta, ¿cómo no se va? Y no agarra, suscribe, se manda a cambiarse. O sea, pero cuando nosotros decimos eso es porque no conocemos la dimensión que tienen los miedos. Porque no sabemos además qué miedos son los que están actuando. O sea, yo podría decirte, sí, esta persona le tiene miedo al rechazo, le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo al cambio, le tiene miedo al abandono, le tiene miedo a no ser capaz de manejarse económicamente, le tiene miedo a que nadie nunca más va a encontrar una pareja. O sea, y no son chicos los miedos que estoy analizando, po.
Entonces, cuando la persona se ve en esta situación, claro, puede sufrir, llorar, patalear, no, puede hacer de todo. Pero cuando está tranquila y trata de pensar en una solución, imagínate si te vienen todas estas formas de pensamiento se te tiran encima. O sea, nunca vas a decidir, po. Siempre te vas a quedar pegada ahí. ¿Ok? Porque de partida, para poder hacer el cambio, yo tendría que pensar, pensando como mujer, ¿cierto? Lo que tendría que hacer yo primero es que ver cómo me voy a manejar económicamente, ver dónde me voy a ir a vivir, con qué voy a criar a mis hijos. O sea, tengo que pensar en hartas cosas antes de tomar la decisión, po. Y cuando tú estás con todo este revoltijo dentro de tu cabeza, es muy difícil que tengas la claridad para pensar. Y ahí es donde y de eso muchas veces los abusadores aprovechan. ¿Ok? Entonces, de repente es fácil criticar a las personas porque soportan ciertas situaciones, pero en realidad no tomamos en cuenta que los miedos son tan fuertes y dominan de tal manera que en realidad no pueden hacer otra cosa. No tienen el poder de llegar a realizar otra cosa. Entonces, eh, ¿anotaron la pregunta de los miedos? ¿Sí? ¿Qué pregunta fue? ¿Alguien que dicté la pregunta ya o no? Ya me fui en esa ya. ¿Cuáles son los miedos más críticos? También los puedo separar en miedos reales y en miedos irreales. Por ejemplo, si todo me puede causar un grado desde temor hasta terror. Esa es una gama, digamos, de todos los miedos que se presentan, ¿cierto? Y yo puedo tener el temor de que mi hijo llegue atrasado a clase, por decirte algo, ¿cierto? O que no le pare la micro o que lo asalten en Santiago. Y si yo empiezo y le doy cuerda, o sea, tengo un millón de cosas que podrían ser catastróficas. Entonces, si yo soy negativo, si yo soy pesimista, si yo soy inseguro, voy a estar constantemente elucubrando, 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 elucubrando. ¿Ok? Por eso la importancia de que ustedes vean cuáles son los miedos que pertenecen a la realidad y cuáles son los miedos que pertenecen simplemente a elucubraciones. Ya eso les va a empezar a dar una ganancia, porque también yo puedo decir, bueno, o sea, voy a empezar a parar de lucubrar, o también reconocer que estoy pensando en algo que podría ser peligroso pero que es casi imposible que ocurra, digamos. ¿Ya? O sea, que me caiga un avión en la cabeza o que le tengo miedo a volar porque los aviones se caen. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, o sea, hay un montón de miedos que te dominan al nivel en que ya tú tienes que condicionar tu vida a ajustarla para no tener que abordar ninguna actividad que esté dentro de ese miedo. ¿Ok? Entonces, es tremendamente importante para nuestra salud mental, para nuestro desarrollo, vigilar nuestros miedos. ¿Preguntas con respecto a esto, al miedo, a los miedos? ¿No? Ok. No. Por último, amigas, el último, el último nivel, o sea, el último de este grupo vendría siendo las interpretaciones. Y las interpretaciones, tal como dice ahí, son el tinte de la vida, son las que le dan el color a la vida, las que generan el movimiento, las que generan la actividad, lo que generan los picos y los valles. O sea, todo lo que sea significativo tiene que ver con las interpretaciones, con las emociones, por supuesto, pero tiene que ver con la interpretación que la mente hizo de cada suceso y cada fragmento de la realidad. Las interpretaciones entonces son las formas en que la mente valora cada fragmento de experiencia, o sea, cada suceso en sí.
Y cuando hablamos de fragmentos, no estoy hablando de la experiencia, estoy hablando de cada parte de la experiencia que compone esa experiencia tiene un valor que puede ir siendo distinto. Y en una experiencia que podría durarte, no sé, un par de segundos, podrías pasar por varias emociones así de una. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría saltar de alegría después de que alguien me asustó. Entonces me meten el susto y yo, salto y después digo, eras tú, qué alegría que apareciste. Y, sí. ¿Y cuánto me demoré en eso? Un segundo. ¿Ok? En que me metieron un miedo y después viene la exaltación, la alegría, el gozo, no sé, lo que pueda suceder. Entonces, para que vean ustedes cómo las interpretaciones eh, tienen un tremendo dominio sobre nuestra personalidad. O sea, eso es nuestra personalidad, lo que la mente escribió y la forma en que lo escribió y la interpretación que le dio. Y esa interpretación es una sensación, es una emoción o un sentimiento. Esos tres, que acá en este sistema se denominan estructuras sensitivas, son el valor de cada uno de los aspectos de nuestras experiencias. Ahora, como sabemos, nosotros no hemos elegido, no elegimos teñir esa experiencia de esa forma, ¿cierto? La mente lo hizo. Pero ahora, nosotros que conocemos, que estamos adquiriendo este conocimiento, ya podemos empezar a trabajar en este proceso de cambiar las interpretaciones que la mente ha hecho anteriormente. ¿Sí? Así como puedo cambiar los miedos, lo que me agrada, lo que me desagrada, los apegos, todo lo puedo ir introduciéndolo. Recuérdese, puedo introducir los cambios siempre y cuando yo me haga consciente de cómo está funcionando mi mente en cada instante. ¿Ok? Entonces hoy día somos nosotros ahora quienes podemos empezar a marcar la forma en que la mente va a interpretar y podemos seguir cambiando. Aunque ya esté hecho desde antes, nosotros podemos empezar a cambiar ahora la forma en que la mente interpretó los sucesos, ¿ya? Si bien estas proceden de un proceso automático, es importante tener en cuenta que también podemos incidir en el estilo de interpretaciones que nuestra mente hace. Y aquí lo importante no es solamente digamos, cambiar las interpretaciones que ha hecho anteriormente, sino que empezar a predefinir ahora, ya en el futuro, cómo quiero empezar a interpretar los diversos aspectos de la vida. ¿Ok? Si me enojo y me molesta que me muevan la mesa de la posición que tenía, bueno, ya me está causando un problema. Po. Y probablemente me molesto con alguien porque hace eso, porque mueve la silla, los cojines, los sillones, no sé, estoy poniendo un ejemplo que conocí. Entonces, ya se nos está generando un problema, po, ¿cierto? Por el hecho de que yo ya estoy sufriendo, la estoy pasando mal, ¿cierto? Porque dejaron los juguetes botados, porque no subieron la mochila, porque no colgaron el delantal, y sumo y sigo y sumo y sigo. Pero son interpretaciones, son mis formas de interpretar. ¿De acuerdo? Yo le decía a una mamá, eh, déjate de retarlo, déjate de gritarle, si no sacáis nada, no vais a sacar nada. O sea, ¿queréis que cambien? Agarro de aquí, de la percha, ¿sí? Agarro de aquí, de la camisa, del delantal. Pásale la mochila, pásale la chaqueta, lo agarráis de aquí, te lo lleváis para arriba. Y arriba, haz que cuelgue, que cuelgue. Sí, pero es que no hacen caso. Bueno, hazlo hoy día, hazlo mañana, hazlo toda la semana, la próxima semana, que en un rato van a decir, antes que mi mamá venga a joder, voy a partir solito, voy a partir para arriba solo. Y así fue, po. Así fue. Si al final después ya no quería que la mamá lo tonteara, así que ya partía para arriba, dejaba todo guardado y se acabó el problema. Entonces, son cómo nosotros vamos haciendo las interpretaciones de nuestra vida. ¿En qué medida nos favorecen? ¿En qué medida estamos construyendo una vida de una calidad buena? Y si podemos pasar la extraordinaria, ¿no sería mejor? Ujú, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. La idea es empezar a ver ahora. Por eso que les pido ahora, eh, volvamos a esto aquí. ¿Ya?
Entonces, recuerden, ahora nosotros tenemos la capacidad de poder incidir, elegir, cambiar la forma en que estamos haciendo las interpretaciones. ¿Ya? Eh, Aparentemente, la realidad posee una sola forma de mostrarse, ¿cierto? O sea, no es que es la realidad nomás, po, es lo que hay ahí, ¿cierto? Pero el campo de posibilidades de las interpretaciones que podemos hacer al respecto es infinito. No hay ninguna realidad que tenga eh, un valor por sí mismo. Un cuchillo es una maravilla cuando me ayuda a cocinar. No cocino, pero me voy a pegar la quiebra. Pero también se puede convertir en un arma, po. También puedo matar con él, ¿cierto? Entonces, y es más, o sea, miren a dónde voy a llevar las interpretaciones ahora. Es tal el nivel de las interpretaciones. ¿Qué pasaría si yo, perdonen el ejemplo que les voy a poner porque es fuerte, ¿de acuerdo? Pero quiero que veamos al nivel que llevamos las interpretaciones en realidad, ¿ok? Si yo mato a alguien, ¿qué pasa conmigo? Gracias. Abran su micrófono, conversemos un rato, pues no me dejen hablando solo, ya, pues, corta. Podría hacerse el cucho por profesor, ¿Podría? una posibilidad. Pues O mato a alguien, ponerse, me hago el llenarse cucho, de paso miedo. piola, una cosa así, ya, ok, podría ser. No viviría Sí, tranquila, po. Ah, o la, No claro, viviría tranquila. perdón, no te escuché. No podría vivir tranquila la persona, no sé, porque estaría ahí con la cosa, lo que hice después, no sé si tiene un poco de... Podría ser, pero si Claro. fuera delincuente a lo mejor o malo, a lo mejor podría ser, no sé, pero el hecho es, o sea, el ejemplo sería, ¿qué pasa si yo mato a alguien, ¿cierto? Mm. Bueno, supuestamente me iría a la justicia, me juzgarían, me condenarían, ¿cierto? ¿cierto? Va a ser difícil que me den una medalla por eso, ¿cierto? también puede haber Pero ese sí, remordimiento. pero también me pueden dar medalla. Y de hecho, si yo mato a uno, podría matar a 10 o a 20 o a 30 y me convierto en un héroe. Porque La no guerra. depende de lo que se hace, depende de la circunstancia en la cual nos encontremos. Si ¿Ok? estamos en guerra, en Claro, guerra, en este caso, ¿cierto? Los Si narcos. yo, por eso hiciste también la defensa propia, po. Claro, si yo mato a claro. alguien, por ejemplo, la justicia me deja libre si yo me estoy defendiendo, ¿cierto? Y ahí En Chile no, profesor. Chile no. ¿Cómo? En Chile no. En Chile no, Si claro. mata Sí, a sí, esa persona, se va claro, preso usted. Y el claro, otro tiene derechos sí, humanos. claro, sí, claro. Ese, bueno, hay parámetros ahí que están medio deformados también, ¿cierto? Entonces, pero se dan cuenta lo que significa el nivel de las interpretaciones, o sea, en realidad ahí no hay nada, inclusive hasta eso, hasta el matar tiene formas de interpretarse. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, si yo mando matar a alguien, ¿cierto? Yo me convierto en cómplice del que mató. Perdonen los ejemplos que estoy poniendo, pero me fui al extremo para que podamos entender bien el concepto, ¿cierto? En una guerra no deberíamos de meter preso al presidente, al general, al comandante y a todos los que declararon la guerra por mandar matar gente. ¿No debería ser así? Pero es un tema de Claro que interpretación. debería ser así, pero no lo es, Claro, pues. pero es un tema de interpretaciones, por lo mismo, ¿cierto? Claro. Entonces, para que vean ustedes cómo las interpretaciones son simplemente circunstanciales. O sea, va a Mm. depender en qué contexto estamos ubicados. Pero a lo que quiero llegar con esto es entender que nosotros podemos ir ajustando las interpretaciones que no nos favorezcan. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, muchas veces uno está con la autocrítica. O sea, esa es una interpretación. O sea, que yo sea tonto, sea feo, sea malo para esto, sea malo para lo de allá, que no sirva para esto otro. Estoy haciendo un mal juego con el proceso de las interpretaciones. Y eso, yo, cada vez que yo me escuche, también tengo que, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy interpretando de esa manera? ¿O por qué estoy interpretando de esa forma? No solamente con la crítica que me hago a mí, sino que también a otros. ¿Ok? Entonces, amigas mías, aquí lo importante es que ustedes tengan claro que ahora tienen el poder no solo de interpretar de manera diferente, sino además de cambiar.
las interpretaciones que ya su mente ha hecho con respecto de sus historias. Todo aquello que calificamos de buenas a primeras como bueno o malo, positivo o negativo, dentro del inmenso campo de polaridades, merece una atención especial antes de ser aceptada o rechazada esta proposición. ¿Ya? Porque todo aparece en nuestra vida al final para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Por lo tanto, eh, todo lo que aparece hay que vivirlo, todo lo que aparece hay que experimentarlo de la mejor forma posible. ¿Ya? Y en esto es donde las virtudes esenciales nos guían hacia nuestro progreso evolutivo. Quiero interpretar, es en definitiva un poder que no estamos utilizando conscientemente. Esto es lo importante. Un poder que nos convierte en los directores de esta comedia que nosotros llamamos vida, en donde somos los actores, los tramoyas, el escenario, los espectadores o lo que realmente queramos ser. Porque lo que tenemos en nuestra mente son juegos mentales. A cada instante nosotros estamos creando escenarios, estamos creando situaciones para nosotros, para los demás, etcétera, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con cómo es el tinte que le estamos dando a la vida, a nuestra vida, ¿ya? Todas estas situaciones nos causan estrés, ansiedad, frustración, ¿ok? Limitan nuestra capacidad de ver con claridad y objetividad, generan conflictos internos y también conflictos con los demás o conflictos sociales, familiares, etcétera. Nos impiden experimentar una paz y una felicidad duradera e incondicional y nos mantienen atrapadas en patrones repetitivos de pensamiento y comportamiento. ¿Ya? Entonces, reconocer estos 6 elementos, tenerlos presentes cuando me levanto, desde que me levanto hasta que me acuesto, nos va a ir permitiendo poner el foco y descubrir de una manera más directa la tremenda cantidad de variables que participan en nuestra existencia, en nuestra cotidianeidad. Entonces, ya vamos a reducir las variables. ¿Cierto? Y vamos a ir por foco. Entonces, en este rato lo que está apareciendo corresponde a este foco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo manejo este foco? ¿Cómo manejo estas variables? ¿Cómo manejo este foco? ¿Cómo manejo estas variables? Y así. Entonces, ya no estoy en este mar de complejidades, de problemas, de sucesos que muchas veces nos agobian. Entonces, amigas mías, esto es un viaje de autodescubrimiento. Es un camino de sanación, un camino de conciencia, de reconocimiento personal, de introspección. Reconocer estos obstáculos, primero, obviamente, nos da proviene a través de la valentía, porque no es fácil de repente mirar, ¿cierto? Descubrir y hacer buenas interpretaciones de lo que estamos viendo. Hay gente que es muy autodestructiva en la crítica, es muy descalificadora de sí misma, es muy poco valora de muy mala forma sus tremendas capacidades. El hecho de que exista ya es una maravilla, es un diseño extraordinario. ¿Ok? Entonces, eh, se trata de reconocernos a nosotros mismos como algo espectacular. De que no somos perfectos, estamos súper claros. De que no vamos a llegar a ser perfectos, también estamos súper claros. Pero es el camino el que tenemos que aprender a disfrutar, es el camino para cambiar, para conseguir resultados, los resultados que nosotros queremos en nuestra existencia. ¿Ya? Y esos pequeños frutos son los que te van a ir dando esa alegría de vivir, el que estar contento cuando te levantas, la energía con la que te mueves en el día, y porque tu entorno también te lo devuelve, po. Tu entorno está feliz de que tú seas como eres, de cómo estás actuando, porque estamos de una u otra forma generando armonía, la gente puede confiar en nosotros, sabe que puede contar con nosotros, nosotros podemos contar con ellos y se va dando este tipo de relaciones, ¿ya? Tampoco se trata de eliminar todo lo que vamos descubriendo
a través de todas las preguntas que ya hicimos, ¿cierto? De la noche a la mañana, sino que simplemente de ir siendo consciente cuando van apareciendo y de ir viendo de qué manera los voy a ir manejando, qué estrategias voy a ir aplicando. Entonces, con paciencia, con práctica, con autoamor o autocompasión, podemos disminuir el poder que todas estas interpretaciones, todos estos apegos, estos miedos, ¿ok? Se han incorporado a nuestra vida y ahora las podemos trabajar. Qué maravilla tener las herramientas, la conciencia y la claridad para poder empezar a rediseñarnos nosotros mismos. Si no, piensen ustedes, hay personas que han tenido una vida dolorosa, de mucho sufrimiento, pero que no tienen la claridad de que en su mente podrían hacer un manejo distinto de todas esas experiencias que ya contienen. Y rumian y rumian su dolor, su sufrimiento, su tristeza, desde el vientre hasta el cajón. Entonces, la idea no es solamente conocer, no es suficiente con que nos llegue la información, sino de qué manera podemos ir trabajando. Como les digo, no nos vamos a convertir a lo mejor en seres iluminados, pero vamos a iluminar nuestra vida paso a paso en la medida en que podamos ver estos diversos focos y podamos irlos trabajando o poniéndolo por lo menos en nuestra agenda de trabajo personal. ¿Ok? El objetivo, en definitiva, es encontrar alegría, gozo, libertad, paz interior, pero por sobre todo empezar a sentirnos realizados y sentir que estamos haciendo bien las cosas con nosotros mismos. ¿Ok? Así que esta tablita que está acá son las famosas virtudes esenciales. Oh, Y vamos en la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con esto. Así que si quieren le tomen una foto o, o lo que sea, porque esto ya lo vamos a empezar a ocupar, porque aquí esta es una energía. Son energías que ya están intrínsecas en cada ser vivo. Si no, pregúntenle a la hormiguita, mm. ¿sí? ¿Qué hacía la hormiguita? Ayudaba a su semejante, De acuerdo, pero de acá, ¿qué ocupaba? su fuerza. De la lista que está acá, ¿qué ocupaba? De Ah, esto, de las virtudes esenciales. ¿Cuáles eran las virtudes esenciales que mm, ocupaba la hormiga? A Muchas. ver. el Tenacidad, amor, pues, profesor, Sí, de el acuerdo. amor. El amor, pero el amor sabemos que tiene, cada uno de estos, Tiene si bien es mucho. cierto, arriba tenemos la Yo voluntad, creo la que inteligencia y el la amor, empatía y la La véanlas, empatía. confianza, véanlas como energías base. Mm, Si bien son La importantes, pero, perseverancia, pero la también Compasión y iniciativa, empatía, decantan. yo creo. la iniciativa. Mm, ¿De Yo acuerdo? creo que la perseverancia. ¿De acuerdo? Es que no ocupa una sola. la confianza también, sabiduría. hay una Ocupa, mezcla ocupa la bondad, la compasión, ¿sí? del amor. La empatía, empatía. el amor, ¿cierto? Ocupa la sabiduría, Sí, ¿ya? sí, La intuición, su comprensión de la situación que vivía su hermana, ¿cierto? La Yo valentía, creo que le pondría hasta la tenacidad, profesor, porque nunca había pensado que se iba a llevar tanto peso, más que ya, su cuerpo también. es que más que tenacidad, la tenacidad tiene que ver un poco más con la perseverancia, Berito. A ver, busquemos el significado de tenacidad por ahí, por favor. Alguien que lo busque para que veamos.
me parece que es como más parecida a la perseverancia, pero está bien, o sea, tiene determinación para decidirse a ayudar, ¿cierto? Fue determinada, fue perseverante, valiente, ¿ok? Bien. Eh, y También tuvo razonamiento. sí, también, obviamente, de ahí estuvo ocupando su sabiduría, un Siempre razonamiento, ayudan a una las lógica. caídas, sí, ¿ah? Las ¿Ah? hormiguitas siempre ayudan a las que están como mal, Claro, sí, 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 vamos a ver que siempre están. se las Entonces, llevan, pero yo no sé si son para cuidarlas, porque si ya están muertas, no sé si se las llevan es que no para, no sabemos si sé. están muertas porque hay veces que simplemente pueden estar heridas, po. O sea, simplemente pueden Mm, estar, claro, pueden necesitar ayuda al nivel de lo que ellos reconocen, digamos. ya. Pero fundamentalmente, a donde quiero llegar con esta pregunta es, vean ustedes que todos los seres vivos, ahora, eh, una flor, También. una flor nace por entre medio de los muros de una casa. Tenemos virtudes esenciales ahí, ¿o no? Eh, Sí, ¿Sí? ¿Cierto? Voluntad, Yo he visto flores que perseverancia, están enfermas o plantas y se acerca una determinación. con otra y bueno, como que le empieza a sanar la otra, pues, sí, Sí, sí. sí, Pero o sí, sea, así, por eso le digo que todo. Sí. todos los seres vivos tenemos esta fuente de energía que son las virtudes esenciales. Entonces, ya desde en alguna de las siguientes charlas ya las vamos a empezar a utilizar para ir mejorando o sanando parte de los aspectos que ustedes ya están empezando a trabajar. Ujú. ¿Preguntas hasta aquí? Mm, ¿No? Entonces tenemos 6 aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son? de la ignorancia, el Ya, ego, los apegos, el La rechazo, aversión, los miedos rechazo. los miedos y la interpretación. y la interpretación. y la interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, partamos por ver esos focos. Veámoslos como focos. ¿De acuerdo? Focos donde podemos trabajar, empezar a descubrir aspectos de nuestro ser que necesitan ser mejorados. ¿Ya? No quieran asumir todo de una. No, sino que vayan siempre por lo que debiera de ser más relevante para ustedes. Porque yo puedo tener en un área varios puntos, pero algunos pueden ser unos más críticos que otros, ¿cierto? Más importantes que otros, más urgentes que otros. Eso lo vamos viendo y sobre eso entonces vamos estableciendo un plan de trabajo. Recuerden ustedes el tremendo poder que tienen el preprogramar, ¿ya? Preprogramar es simplemente vivir antes, determinar antes cómo van a funcionar en ciertas situaciones futuras, en potenciales situaciones futuras. Podría ser que nunca llegue la situación. Podría ser que pasen varios años y llegue la situación. Y ustedes van a actuar y no van a tener ni siquiera la posibilidad de comparar cómo habrían funcionado 3, 4, 5 años atrás y cómo están funcionando ahora. Porque esto se va integrando de una manera natural en su propio ser. Por lo tanto, ni siquiera se van a dar cuenta que hicieron un cambio con respecto a cómo reaccionaron respecto de este evento. ¿Ok? Así que, eh, preguntas, comentarios, ¿no? Uy, que tan silenciosa hoy día, están muy Quedamos claras. pensivas. O tan claro, sí, también. Bueno, el profe está muy bacán hoy Sí. día, así que fue súper claro, ¿no? Bueno, amigas mías, entonces empecemos a trabajar. Yo les voy a mandar el listado de los miedos. Ahora sí, ya les voy a mandar el listado de los miedos. Ya lo tienen, pero lo voy a actualizar, digamos, o sea, se los voy a mandar de nuevo para que ustedes vayan viendo ahora. La idea es que empecemos a hacernos más conscientes de nosotros mismos, pues, o sea, cómo estamos pensando, qué está dominando este instante en mí. ¿Ok? Y van a ver ustedes que la rumia mental es así, el pan de cada minuto, digamos. O sea, entonces prestemos la atención. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿O qué estoy diciendo? En definitiva, ¿de acuerdo?
para ir cambiando una forma. ¿Cuál es el plan? El plan es estar en paz, en armonía, en gozo, en alegría, en salud. Ese es el objetivo. Y con eso ya vamos a estar ganando harto, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, un abrazo grandote, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima semana. ¿Ya? Igual para ti, Gracias. Guillermo, Gracias. muchas Acabo de gracias. subir, Muchas gracias, profesor. acabo de subir el link de la clase 17 que estaba malo. Sí, ¿Ok? Entonces, sí, ahora está funcionando para que le sí, echen una mirita a las personas. ¿Ok? Así que sí lo vimos. muchas bendiciones. ¿Ya? Que estén muy bien. Igualmente, Gracias, Bendiciones para ti profesor. también. chao Felicidades, que para estén Chao, muy todos. bien. chao. Buenas Saludos noches. cordiales para Chao. todos, chicas. Chao. Chao, Gracias, chicas. igual. Chao. Buenas Chao. noches.